Vamos a comenzar entonces con la lectura del libro de Romanos, hoy capítulo 15, ¿ya? Y dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, y para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de las gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, seguimos estudiando a un Pablo interesado en seguir expandiendo el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, los que no formamos parte del pueblo judío. Nosotros somos los gentiles. Los griegos, los romanos, todos los que no eran judíos eran gentiles. Nosotros. Entonces, Pablo, en el capítulo 14 que vimos la semana pasada, habla de los débiles en la fe. Y acordamos en definir que el ser débil en la fe no significa que usted no tenga fe. Hemos enseñado en sesiones anteriores de que todos tenemos la misma medida de fe, que a todos se nos fue entregada la misma medida, la misma calidad, la misma cantidad, del mismo porte, ¿ya? Porque se nos fue dada una misma medida de fe, no más grande ni más ancha, todas son iguales. Es una fe, es un tipo de fe, que es la fe de Dios, ya es la que se nos ha sido entregada a nosotros. El asunto es, cuando Pablo se refiere a los débiles en la fe, se refiere a las personas que comienzan recién a conocer la palabra, a conocer el Evangelio, a entender la gracia, a entender de la palabra del Señor, a profundizar en el estudio de la palabra, a profundizar en el estudio de la Escritura,
A ellos se refiere Pablo, a personas que no podemos confrontar aún con la palabra porque no tienen el conocimiento, personas que no podemos juzgar porque no tienen la madurez en la palabra, porque no tienen el crecimiento en la palabra. Recordemos que el espíritu no madura ni crece porque el espíritu que tenemos es perfecto y es pleno. Por lo tanto, no existe el crecimiento espiritual porque el crecimiento espiritual no existe porque mi espíritu es perfecto. Existe un crecimiento en la palabra, una madurez en la palabra y existe la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, ¿ya? Entonces, cuando Pablo habla de los débiles en la fe, incluso partiendo el capítulo 15, hoy lo insiste de nuevo. Dice, en el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Está hablando de los débiles en la fe, ¿ya? Sigue hablando de lo mismo del capítulo anterior. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a expandir el evangelio, a enseñar el mensaje de la gracia, a llevar el evangelio que predicaba Jesucristo. Ya es tiempo que dejemos de predicar un evangelio que no lleva a Cristo. Si el evangelio que tú has escuchado, si la palabra que tú has escuchado, el enfoque no está en Cristo, estás en un problema, porque el enfoque del evangelio es Cristo, solo Cristo. Amén. Entonces, debemos comprender eso. Para nosotros debe ser importante que lo que nosotros escuchamos y meditemos tenga como centro a Cristo, a Jesús y lo que Él ha hecho para nosotros a través de la cruz. ¿Ya? Entonces Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar. La palabra soportar es como... no sé si ustedes... yo me acuerdo que mi abuela en su casa tenía un tendedero que era un palo al fondo, un palo al otro lado y un alambre larguísimo de un palo a otro. Pero entre un palo y otro, donde empezaba y terminaba el alambre, había un palito al medio que levantaba el alambre. No sé si alguno de ustedes tiene aún esos colgadores de ropa, sobre todo en el campo, porque para el verano son maravillosos. Tú cuelgas la ropa y en 15 minutos la ropa está seca. Y entonces, entre el pilar inicial y el pilar del final del alambre, había otro palito que levantaba el alambre, porque el alambre como que se tiraba así como a guatear, a hacer una guatita, y la ropa se iba para adentro y quedaba muy abajo. Entonces al medio había un palito y con eso se levantaba el alambre por la parte del medio, ya, para colgar bien la ropa y para que toda la ropa se secara. Eso es soportar. Eso es soportar, ¿ya? Es levantar, ¿ya? Nosotros creemos que soportar es algo como, no sé, es algo difícil, ¿ya? Pero la palabra soportar, el real significado de la palabra soportar es, por ejemplo, cuando tú construyes una casa, la casa no tiene un solo pilar. La casa tiene varios pilares. ¿Ya? La mesa, tenemos mesas, las mesas son con 4 patas. Si tú tienes una mesa de 4 lados y la mesa tiene 3 patas, la mesa va a estar coja, a menos que tengas una mesa de arrimo, claro está, que tiene 3 patas o 2, pero está pegadita a la pared, ¿ya? Pero es como tener una carreta o un carretón con una rueda o con 3, o sea, siempre va a estar funcionando mal porque no está completo, le falta una parte de ello. Y esto es lo mismo, los pilares soportan el peso de las casas, el palito soporta el peso de la ropa colgada en el tendedero para que la ropa no se vaya al suelo o no arrastre en el suelo y se seque, ¿ya? Pero ¿a qué voy con esto? Que Pablo dice que nosotros debemos ser soportadores. Pablo dice que debemos soportar, que debemos... ¿qué otra palabra podría ocupar?
sobrellevar, ayudar a llevar. ¿Qué cosas? Las flaquezas de los débiles. Si llega alguien a ti que no conoce la palabra a decirte, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a orar. ¿Tú podrías ayudarme a orar? Quizás, no quizás, estoy segura de que yo en algún momento de mi vida le habría dicho, pero si a ti el Señor también te escucha, pues ora tú. Es un débil en la fe. No conoce la palabra. Él no sabe que Dios lo escucha. Él no sabe si Dios va a responder. Por eso acude a ti. Entonces, si llega alguien a decirte, puedes orar por mí, me puedes ayudar, me puedes enseñar, hazlo. Si hay alguien que es nuevo en el conocimiento de la palabra y que tú sabes que lleva poco tiempo y que no tiene profundidad, que le cuesta, que no ha entendido muy bien las cosas, con amor, enséñale la palabra, llévalo a Cristo. Siempre, siempre, siempre debemos llevar a las personas a Cristo. Y dice, antes de terminar el versículo 1, y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Y esto lo vuelve a repetir Pablo en unos versículos más adelante, haciendo mención a Jesucristo, claro está. Nosotros la naturaleza de las personas tiende siempre a agradarse a sí mismo. A mí me gusta como soy, pues. Yo no tengo que cambiar, así soy yo. Me da lo mismo, no tengo nada que cambiar. Si soy yo. Me gusto, me agrado. Me da lo mismo lo que piense la gente. Está bien, ¿sabes qué? Está bien no pensar en la opinión de la gente. Está bien. Yo no digo que esté mal. Pero para un creyente, nuestro propósito o nuestro deseo debiera estar no en buscar agradar a Dios, porque ya le agradamos por medio de Jesucristo, pero sí hacer lo que a Él le agrada. No porque Dios lo necesite, no porque sea una exigencia ni una imposición, pero debiera ser el deseo de nuestro corazón. Vivir como a Dios le agrada, o hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo sé yo lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada la bondad, a Dios le agrada la justicia, la fidelidad, la misericordia. Toda dádiva buena, todo lo que proviene de Dios, a Él le agrada. Todo lo que tú haces y lo haces como para Dios, a Él le agrada. Que tú prediques el Evangelio, a Él le agrada. Que tú descanses en Él, le agrada. Le agrada mucho, mucho. Que tú confíes en su palabra, a Él le agrada. A Él le agrada. Amén. Así que no debemos buscar agradarnos a nosotros o hacer lo que nosotros simplemente queramos. Pablo hacía este llamado. Mire, sigamos leyendo. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo lo que nosotros hagamos, debemos buscar que agrade también, que sea bueno para el prójimo en su edificación. Como comentaba clases anteriores, si yo estoy ayudando a una persona que está aprendiendo la palabra a que deje el alcohol, porque él ha tomado esa decisión de dejar el alcohol o las drogas, no sé, la pornografía, la violencia o cosas por el estilo, yo no lo voy a provocar. O sea, no voy a decir, hermano, sí, yo te enseño la palabra, celebremos con una cervecita. No lo estoy ayudando, estoy siendo una piedra de tropiezo y eso no le va a ayudar a su edificación. Amén. Entonces, no busquemos agradarnos a nosotros mismos solitos, no busquemos hacer siempre nuestra propia voluntad, sino que lo que hagamos ayude en la edificación de otros también. Pensemos siempre en nuestro prójimo cuando hagamos las cosas.
Amén. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Si Jesucristo hubiese hecho lo que Él quería hacer, probablemente Jesús no hubiera muerto en la cruz, porque hubiera hecho lo que Él quería hacer. O sea, se hubiera bajado de la cruz. ¿Se acuerdan? Es una escena que todos conocen. Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos la noche antes de ser apresado, la misma noche que Él fue apresado, Él fue a orar al Padre y le dijo, Señor, si es posible, yo no quiero hacer esto, porque de verdad me va a doler. Y al instante dijo, pero ¿sabes qué? No quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer solo mi voluntad, no quiero hacer solamente lo que a mí se me da la gana, sino que quiero también hacer lo que tú quieres. Quiero ayudar a otros, quiero ayudar en la edificación de otros, en la salvación de otros. Quiero ser de bendición a otros, así que si tu voluntad es que yo muera para ser de bendición a otros, sabes que yo muero para ser de bendición a otros. Amén. Entonces, amados, procuremos siempre como creyentes ser de bendición para otros, ser un canal, una añadidura para otros. No seamos una piedra de tropiezo, no seamos de estorbo para otros, para su crecimiento, para su madurez, en cualquier área de la vida. Ya sea tu pareja, ya sea tu hijo, ya sean tus amigos, tus amigas. Para que las personas crezcan. Para que las personas... no porque... Miren, cuando yo comencé a ser preparada para el ministerio hace años atrás, yo estaba estudiando en la universidad. Y la persona que me estaba preparando me dijo o me instruyó de que yo no necesitaba estudiar porque lo que yo iba a hacer, o sea, porque el ministerio, porque la iglesia me iba a sustentar y no iba a necesitar trabajar. ¿Y sabe qué? En ese momento lo creí. No estoy negando de que Dios no sea capaz de sustentarte si tú no tienes una profesión. No es eso lo que estoy diciendo. Quiero llegar a otro punto. Al punto al que quiero llegar es el siguiente. Yo me confié en las palabras de esta persona y decidí abandonar lo que estaba haciendo. No por lo que me dijo esta persona, sino porque yo amo al Señor. Yo no en ningún momento quiero decirle, hágalo usted, porque el Señor lo dice. No, yo creí que esa fue la instrucción para mi vida. Y ¿sabe qué? Los años que yo viví en Perú, en Arequipa, fueron años maravillosos. Y los recuerdo y abundan en mi corazón porque hay raíces, porque hay un amor a esa tierra que me albergó, que nos albergó durante muchos años, durante 5 años. En 5 años tú tienes raíces, tú ya tienes amigos, tú ya tienes costumbres en otros países. Y de verdad que extraño Perú, yo extraño Perú, con mi esposo extrañamos Perú, porque amamos esa tierra, porque amamos esa gente, como cuando estábamos allá también extrañábamos Chile, porque acá están nuestras familias, porque son nuestras raíces, ¿cierto? Pero amamos también la obra y amamos al Señor. Pero de alguna forma esta persona me limitó a no hacer lo que yo quería hacer. Y de alguna forma limitó mi crecimiento en el área profesional. Pero tiempo después yo sabía que el Señor, siempre he sabido y he creído que el Señor es quien cumple los sueños. Yo sé que Dios cumple los sueños, yo sé que si tú has tenido sueños en tu corazón y estos sueños los ha puesto el Señor en tu corazón,
es porque Él quiere que estén ahí, Él quiere que tú los vivas, Él quiere que tú los cumplas, o sea, que tú llegues al cumplimiento de esos sueños. ¿Ya? Entonces, si los sueños están ahí, probablemente Dios los haya puesto ahí. Y en algún momento Él se va a encargar de hacer tus sueños realidad. Él se va a encargar de que tú experimentes el cumplimiento de algo que tú quizás considerabas imposible, lejano, improbable. Una de las cosas que yo creía era que, no sé, de que a lo mejor tenía que estudiar hasta cierta edad o tenía que ser profesional a cierta edad. Yo lo creí durante mucho tiempo, pero ¿saben qué? Estas cosas no tienen orden. No tienen orden. O sea, si tú quieres estudiar a los 40 o a los 50, ¿por qué no hacerlo? Si tú tienes 50, 40, 60 años y quieres tener tu casa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no iniciar tu negocio cuando tú quieras hacerlo? ¿Por qué no? No es que no puedas hacer las cosas, porque a lo mejor la sociedad ha establecido un margen, la sociedad ha establecido un tiempo, la sociedad ha establecido un orden, pero no necesariamente tiene que ser el que sigamos en nuestra vida. Amén. Pero voy a volver al tema inicial de esto. El asunto es que permitamos nosotros a otros también que crezcan en el conocimiento de la palabra, que crezcan en sus sueños, que puedan cumplir sus sueños, sus metas en su vida. Siempre seamos de ayuda, de soporte. Hay personas que a veces llegan totalmente destruidos a Cristo, totalmente destrozados. Han pasado una mala vida y ya no tienen sueños, ya no tienen ganas de vivir, ya no tienen esperanza, ya no tienen ilusiones, ya no hay nada en sus corazones. ¿Y sabes qué? Yo he visto a muchas personas llegar así y las he visto totalmente renovadas. ¿Sabes qué? Cuando tú llegas a Cristo, Dios no te arregla la vida. Y esto quiero que tú lo comprendas. Cuando tú llegas a Cristo, Dios no te arregla la vida. Él te da una vida nueva. Él no te la arregla. Él no te la repara. Él te da una vida nueva. Porque Él hace todas las cosas perfectas. Entonces, esto es algo que tú debes creer en tu corazón. Porque cuando tú llegaste a Cristo, Él te dio una vida nueva. No es que Él arregló algo que estaba mal. Porque la palabra es clara y dice, yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Conozco testimonios de mujeres que amaban a sus esposos, pero cuando sus esposos llegaron a Cristo, los amaron aún más. Y se enamoraron de este nuevo esposo, porque Dios lo hizo nuevo. Hombres que se enamoraron de su nueva esposa, porque eran nuevas mujeres, porque Dios las había transformado, por accidente más que por esfuerzo. Miren, la semana pasada yo les conté este maravilloso testimonio de que Dios me había permitido y había sido mi esposo un gran canal de bendición y de soporte para yo comenzar a estudiar. Pero había quizás en algún momento decir, en algún momento pensé y dije, ¿podré hacerlo? Ya han pasado muchos años desde que yo salí desde la enseñanza media de la universidad y quizás estoy un poquitito oxidada en lo que es estudiar, en lo que es aprender nuevamente, quizás estoy un poquitito oxidada. Era mi pensamiento, pero no era el pensamiento de Dios. Y esta semana el Señor nos ha edificado, me ha edificado mucho a mí, me ha ministrado mucho a través de mi esposo, haciéndome comprender que el conocimiento viene de parte de Dios.
El conocimiento viene de Dios, el conocimiento es de Dios. Entonces, no es que yo me haya oxidado o no en estos años, no es que si yo sepa o me acuerde de cómo se resuelve una ecuación o cómo se ocupan los logaritmos en matemáticas, sino que simplemente yo acudo a la fuente del conocimiento, que es Cristo, que es Dios, y Él es quien me provee a diario la capacidad de poder resolver. Y ¿sabe qué? No quiero ser cachiporra, pero ¿sabe qué? De ser los mejores. Yo creo que si tú estás haciendo algo, yo siempre he pensado y he creído esto, que si tú estás haciendo algo, tú debes ser el mejor. No porque tú te esfuerces en serlo, sino porque tú puedes ir a la fuente del conocimiento para ser el mejor en tu trabajo, el mejor de tu clase, para hacer los mejores trabajos, para hacer, no sé, el mejor pan, el más rico, para entregar las mejores soluciones, para lo que tú hagas, para lo que tú estés haciendo. Dios es la fuente del conocimiento. ¿Sabe qué? No sé por qué llegué ahí, pero estoy completamente segura de que más de alguno ha sido edificado con lo que el Señor nos ha entregado. Pero volvamos al estudio de Romanos en el capítulo 15. Jesús no hizo lo que Él quiso, sino que se negó a sí mismo para ocuparse de los débiles en la fe, para ocuparse de los que no lo conocían, para ocuparse de los que eran sus enemigos en ese tiempo. Nosotros éramos sus enemigos. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre seamos unánimes, siempre estemos unidos. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Cristo nos recibió sin ninguna condición. ¿Por qué nosotros ponemos condiciones entonces para recibir a otros? ¿Por qué les ponemos condiciones para ayudarlos? Si Cristo nos recibió así, tal cual como tú llegaste, como tú te presentaste, Él te recibió y Él te recibe. Y cuando tú veas a alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Yo no, esto no es para mí porque yo soy alcohólico, no, a mí me gusta el porno. ¿Cómo yo voy a ir a Dios si a mí me gusta el porno? ¿Sabes qué? Dios ama a las estrellas porno. Sí, tírese los pelos. Corra en círculo con las manos hacia arriba. Dios ama a todos. Y a todos los recibe de la misma manera como te recibe a ti, me recibe a mí y los recibe a ellos. Dios nunca ha hecho excepción de personas. Jamás. A mí me gusta mucho enseñar esto. ¿Sabe por qué? Porque mire, el plan de Dios es tan perfecto que Dios tenía un predicador para los judíos y para los no judíos. Pedro se encargó de predicar el evangelio de la gracia a los judíos. Y Pablo se encargó de predicar el evangelio de la gracia a los que no eran judíos. Dios siempre tiene un plan para que la palabra llegue a todo lugar. Y quizás el mensaje que tú recibiste llegó a través de alguien que jamás lo imaginaste. Me emociona mucho porque es interesante cuando personas que son
resistidas o relegadas por muchos, llegan a nuestra iglesia. Personas con tatuajes, con problemas de alcoholismo, con problemas de drogas, en prostitución, y llegan y son transformados porque la persona que los recibe es una persona normal. Eugenio siempre dice, miren a la pastora loca que tenemos. Yo sé que usted me ha visto mucho tiempo con este cabello y dirá, ¿cuándo la pastora se irá a cambiar el cabello? Pronto, pronto, pronto. Entonces, el Señor se ha encargado de llevar el mensaje a tu vida, quizás por una persona que tú jamás pensaste que iba a llegar. ¿Y saben qué? Son los misterios de esto. Es la simplicidad de esto. De aceptarnos los unos a los otros. Aceptar a alguien que llega a pedir auxilio como tú llegaste pidiendo auxilio a Cristo. No porque tú ahora tengas más instrucción, no porque tú ahora sepas más de la palabra, no porque ahora no porque ahora Dios haya transformado tu vida, tú no vas a recibir a las personas. Miren, yo siempre, una vez un pastor me dijo que no era bueno. Denme un segundo, por favor. Un pastor una vez me dijo que no era bueno recordar de dónde uno venía. Pero ¿sabe qué? Yo encuentro bueno que cada cierto tiempo recordemos de dónde nos sacó el Señor. No porque yo quiera recordarte tu pasado, sino porque a veces es bueno volver y reconocer todo lo que el Señor ha hecho contigo durante mucho tiempo. Es bueno recordar las veces que el Señor te ha provisto, las veces que el Señor ha hecho un milagro, las veces que has disfrutado de la sanidad del Señor. Es bueno. Yo creo que la iglesia tiene una deuda inmensa con la población, con la humanidad entera, por esto. Porque durante muchos años la iglesia se ha enfocado en mirar la condición de las personas y no el corazón. Por eso esto que Pablo enseña para mí es conmovedor. Porque ¿cuántos años atrás Pablo ya estaba enseñando esto? Miles de años atrás Pablo ya veía que hacían excepción de personas. Pablo ya veía que no se recibían los unos a los otros. Y Pablo sufría. Y Pablo les decía, déjenme llegar ahí, por favor. Dice, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Para gloria de Dios te recibió el Señor. Entonces, cuando nosotros nos negamos a aceptar a alguien nuevo o juzgamos a alguien que viene llegando, pidiendo auxilio, el auxilio de Dios, la esperanza de Dios a su vida, y nosotros la negamos, estamos negando la manifestación de la gloria de Dios en la vida de esa persona.
¿Te das cuenta lo importante que es que nos acepte, que aceptes a los demás como Cristo te aceptó a ti? Sin ninguna condición. Amén. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a los antiguos, a Jacob, a Isaac, a Abraham, a ellos. Y versículo 12 al final dice: los gentiles esperarán en él. ¿Tú esperas en el Señor? ¿Tú esperas en el Señor? Yo espero en Él a diario. A diario. A diario. Estos días comentábamos con mi mamá. Ustedes saben que mi mamá tiene una pyme, un negocio en casa. Y es triste ver en las noticias cómo los pequeños empresarios cierran y cierran a diario porque no pueden vender sus productos, porque no tienen cómo sustentarse. Y comentábamos con mi mamá, el negocio de mi mamá es chiquitito. Los que la conocen saben que el negocio es chico. Mi mamá tiene muchas cosas, pero el negocio es pequeñito. Pero ¿sabe qué? Ha pasado un año en pandemia. Un año completo. Mi mamá tiene una librería. Miren ustedes las cosas maravillosas que hace el Señor. Mi mamá tiene una librería. Vende artículos de oficina y artículos escolares. Un año entero sin clases. Y este año, clases online. Antes la lista escolar era, no sé, 12, 15 cuadernos. ¿Y ahora? ¿6? ¿5? Uno para 2 o 3 asignaturas, porque todo es impreso, todo es en línea. Pero ¿sabe qué? El negocio sigue abierto. El negocio vende a diario. Ella sigue comprando y sigue vendiendo. Sigue pagando a sus proveedores. Entonces, los gentiles esperarán en él, dice Pablo. Nosotros somos llamados gentiles. Nosotros esperamos en el Señor a diario. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer en qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de gozo en el creer. En el creer en la palabra del Señor hay gozo, hay paz. Amén. Versículo 15 dice: más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y él dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que aquellos que nunca les fue anunciado el Evangelio,
A los que nunca les ha sido anunciado Jesucristo, lo vean. Y los que nunca han escuchado de Él, entiendan. Esta debe ser nuestra oración a diario. Amados, fomentemos siempre la edificación de otros, así como la nuestra, claro está. Pero ayudemos a la edificación de otros. Ocupémonos también de aquellos que no le han escuchado. Aceptemos a los débiles en la fe. Amemos a los débiles en la fe. Amén. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes esta clase. Increíblemente el Señor me ha edificado, ha llenado mi corazón de cosas maravillosas. Y de verdad que lo animo a usted a que siempre estemos promoviendo el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Evangelio, para que otros también puedan experimentar lo que tú vives a diario, para que otros también puedan experimentar la esperanza, la ilusión y sus sueños, para que ellos vuelvan a soñar una vez más. Cristo. Hoy día leía una publicación en Facebook que decía que a los niños nunca debemos decirles que los sueños no se cumplen, ya, para que ellos no dejen de soñar. Si yo tuviera que decirte a ti que no dejes de soñar, te lo seguiría diciendo, no dejes de soñar. Así seas adulto, nunca dejes de soñar. Pero procura siempre que los sueños sean los de Dios. Y cuando tú pases tanto tiempo con el Señor, los sueños que tú tengas van a ser los sueños de Dios. Y esos sueños se van a cumplir. Y esos sueños se van a cumplir porque en mi vida se han cumplido. En mi vida se han cumplido. Dios ha cumplido en mi vida todo lo que me ha prometido. Todo. Hay cosas que aún espero ver porque Él me las ha prometido y sé que las voy a ver. Pero hay muchas que Él ya me ha dado y ha cumplido. Así que te animo a ti a que sigas esperando en el Señor, a que nunca dejes de confiar en el Señor, porque Él sí cumple los sueños. Amén. Así que